¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Bunker Alive. Yo soy Juan Pablo, están conmigo como siempre Oscar y Raúl. ¿Qué tal, muchachos? Vamos a comenzar de one. Yo les traigo un tema sobre el alcohol. Sí, el alcoholismo, el dios más venerado a lo largo de la historia. Más que el dios hebreo, Baco y Dionisio. Pero la verdad es que sí, la historia, digamos, que relaciona a la humanidad con el alcohol, con el consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, es súper larga, más de lo que debería. De lo que me imaginaba en realidad, ¿no? Porque esto surgió, la investigación de este tema surgió a partir de una pregunta que nos hicimos igual con una amiga, en la cual era: ¿por qué hay esta necesidad de la gente de alcoholizarse? Ajá, pero como necesidad en algunos puntos, porque... O sea, se puede entender, digamos, no, mentira, no se puede entender, se puede quitar esa justificación de las fiestas, ¿no? De que como que hagamos una joda, que no sé qué, y vamos a todos hasta besar el suelo, digamos, vamos a tomar hasta, ¿cómo se llama? Como el Papa, hasta besar el suelo. Y eso yo le puedo quitar, digamos, esa justificación, no me parece que embriagarse, y de hecho vamos a hablar de esa parte. Pero analizando, digamos, esto con esta amiga, hablábamos como que en las mismas culturas hay este involucramiento, digamos, del alcohol en los rituales religiosos que tienen que ver con los dioses, ¿no veo? O sea, en la misma... Ahora que estamos empezando el mes de julio, igual al principios de agosto se suele hacer chayas y se suele hacer ofrendas a la Pachamama, y se involucra mucho el alcohol, el vino, ¿no? Claro. El alcohol está siempre presente. Siempre está presente en cualquier ritual, y no solo acá. Entonces, a raíz de eso empezaba a investigar y no hay conclusión. Eso es spoiler alert. Así que vamos contigo, Oscar. Por un lado, voy a empezar por los registros más antiguos que se tiene, digamos, de la relación del hombre o del ser humano con el alcohol. Datan del 8000 antes de Cristo. Así de antiguo es. Wow. Desde ahí ya se sabe que existe el alcohol. Sí, y esto porque han encontrado en unas vasijas en China y otras en Alemania. En China estoy seguro que, porque encontré ese dato, que encontraron en una vasija rota o algo así, restos de una especie de licor que está hecho con arroz. No es sake, parecido al sake me imagino, pero que está hecho a base de arroz. Y en Alemania igual encontraron también hace esa cantidad de tiempo también vasijas con un proceso similar. Entonces, pues bien, se infiere, digamos, que los humanos ya sabíamos preparar bebidas alcohólicas desde hace tanto tiempo. Claro. Sin embargo, o sea, existen también, ya sería mucho más antes de este tiempo, existen algunas pinturas rupestres. A ver, existen pinturas rupestres en las cuales se ve a personas colectando panales de abeja. O sea, colectando miel, en realidad, primeros apicultores. Esto igual hace mucho tiempo. ¿Y qué relación puede tener la miel? Uno de los primeros tipos de alcohol, digamos, que se ha fabricado es el hidromiel. También se le llama mead en inglés. Hidromiel, cima también se le llama, y tiene otro nombre. Melicatrón, que le llamaban igual los griegos. ¿Melicatrón? Melicatrón. Tiene todos los nombres y igual está relacionado con los dioses. De hecho, el hidromiel está muy relacionado con los vikingos, con Odín, claro, y con todo eso, ¿no? Claro. Bueno, el hidromiel, como podrán darse cuenta, está hecho a base de miel. Entonces, lo curioso es de que esto, voy a ir un cacho como justificando esta parte. Al contrario que si se acuerdan del anterior tema en el que les hablaba de las plantas mágicas y todo esto, que a mí se me hacía... realmente he investigado, igual no existe realmente una justificación. Por eso se llama el boom de la agricultura. Es como que un punto casi milagroso en nuestra historia, igual que nos ha llevado a evolucionar y a conocer todas estas plantas medicinales. Con el alcohol puede ser que no sea tanto así, porque uno pensaría, pero para preparar alcohol igual sí necesita seguir ciertos pasos tal vez, y bueno, con eso, o sea, igual podría ser un proceso de enseñanza. Pero resulta que no, con el alcohol es un poco más fácil, es mucho más fácil, ¿no? que conocer qué planta hace qué. Resulta que por un lado tenemos que el hidromiel justamente se hace a base de, en su forma más básica se hace con miel y con levadura, no necesitas más nada. Y se puede dar de forma natural, en la naturaleza, valga la redundancia, ¿no? Si es que la miel cae en se acumula en un tronco, este tronco puede llegar a fermentar y a generar levadura,
y por ende con toda esa mezcla se puede formar una especie de hidromiel natural. Entonces, digamos, de ahí de alguna persona haya podido encontrar, tomar y esto da marea, digamos, ¿no? Entonces de ahí ha empezado la historia con el alcohol. No sabemos porque, como les digo, los registros hasta donde se conoce son esos dos que les conté. Las jarras del 8000 a.C. y estas pinturas rupestres en las cuales se ve a personas colectando miel. Tampoco se dice que vaya a ser para la elaboración del... Ajá, exacto. Por otra parte, tenemos también que varios animales en la naturaleza hasta hoy tienen formas de embriagarse y lo hacen por placer y está documentado. Eso quería mencionar, de hecho, o sea, si bien se tiene el registro humano, como dices, 8000 años de antigüedad, pero como registro, porque realmente los animales, por ejemplo, lo hacen, no sabemos desde hace cuánto. O sea, pueden ser desde el inicio de la humanidad misma. Y lo hacemos hasta ahora, ¿no? Sí, y eso, digamos, íbamos también, lo había hablado en el anterior capítulo, así que voy a aprovechar este momento del programa. El anterior programa no he hecho eso. Voy a aprovechar este momento del programa para hacerles recuerdo que escuchen nuestros capítulos anteriores, para que así tengan pues igual una idea un poco más clara. Hay varios chistes que recurren a programas anteriores, así que van a estar más pilas, más al tanto. Y obviamente para escuchar nuestros programas anteriores y para no perderse más de esta onda, digamos, bunkera, suscríbanse al canal de YouTube. Bien, sí, en el programa anterior había hablado yo de que tal vez por ahí este tema de las plantas medicinales podría también tener no sé si decir un componente de instinto, o sea lo que sea que hagan los animales para reconocer qué plantas hacen qué. O sea, el mismo proceso por el que tu perro come pasto, ¿no ve? Para curarse el estómago. Ajá. Por ahí. Y en cuanto al trago, pasa lo mismo. O sea, los animales, por ejemplo, en África, los elefantes esperan que el árbol de la marula, así se llama el árbol, igual que el trago. Sí, o sea, en realidad el trago se llama igual que el árbol. Pues ¿el trago que el fruto, de ese árbol o no? Del fruto de la marula, ajá. Esperan a que... Incluso los elefantes a veces le dan topetazos al árbol para forzar que la fruta caiga. Y esperan. Claro, no se comen la fruta. Sí. Esperan para que la fruta fermente. Cuando la fruta fermenta, ahí se la comen y obviamente pues se chupan. Y hay videos así de los animales ebrios en la selva, así que están con resaca, que no quieren hacer nada. Es súper divertido, los invito a buscarlos. Es súper bueno, así simplemente busquen animales ebrios o cosas así. No solamente con la marula, hay otro tipo de frutas también que usan otros animales. Hay un tipo de simio que se restriega una oruga que en el cuerpo, que aparentemente esta oruga produce ciertos químicos que son medio alucinógenos. Entonces el mono se está drogando en ese momento también. Y hay otros registros así de animales que hacen cosas similares y no se sabe por qué. Los delfines, que molestan a los peces globo. Ajá. Que cuando los irritan a los peces globo sueltan toxinas, que es su veneno, su forma de defenderse. Sí. Pero eso para los delfines es una droga. No sabía. Entonces los molestan hasta que liberan esas toxinas y están felices los delfines. Qué curioso. Pues como ven, en la naturaleza existen varios registros de esto. Tal vez nuestra relación ha sido similar y en algún punto hemos dicho como que esto está tan bueno que veremos la forma de producirlo, digamos, de hacerlo mejor. Que no sea accidental. Exacto, ¿no? Usaremos la mejor herramienta que nos ha dado la naturaleza, ¿no? A los felinos les ha dado velocidad, les ha dado garras, a nosotros nos ha dado cerebro, así que ponemos a buen uso eso para conseguir más alcohol. El punto es que ya más adelante empezamos a desarrollar esto, ¿no? Por ahí el hidromiel y otras cosas, pero de nuevo, como les digo, hay una relación en algunas culturas que enlaza a los dioses con el consumo del alcohol. Antes de venirme, mejor dicho, más hacia acá, más hacia la actualidad, por ejemplo, acá también en México tenemos el pulque, que es igual una bebida alcohólica que se prepara en base a la savia de un árbol, de un cactus, de un tipo de cactus. Ya. Y junto con eso mezclan, igual creo que azúcar, no es azúcar, perdón, porque el azúcar viene con los colonizadores. Mezclan algo más, pero preparan este trago, este pulque. Y era igual, solamente podían beberse en ocasiones muy especiales, muy sagradas. ¿Eso dónde dices? México. Ya. No, toda Norteamérica. Claro. Acá en la parte sur, en Sudamérica, tenemos la chicha, igual que se considera más un tipo de cerveza. Y existían otro tipo de bebidas alcohólicas también. En realidad, como que igual la historia de la cerveza es súper rica la cerveza. Pero es súper rica la historia, porque
a través del mundo hay distintos lugares iguales en los cuales se han preparado cervezas. En Egipto, acá los incas, de nuevo, como les digo, en Norteamérica, en Asia, en Europa. Los griegos. Claro. Los griegos también preparan cervezas, no nórdicos. estoy hablando del vino, ¿no? Ahora, las cervezas eran consideradas también como un trago. De hecho, en Egipto se les daba como parte de su ración a los esclavos, al pueblo, digamos, ¿no? Se les daba cerveza para que ellos tomen y pues estén un poco más relajados y todo. Y incluso con la chicha en esta parte de nuestro continente hay una historia con los incas, porque solo podían prepararla mujeres sacerdotisas, me parece. Era todo un proceso como muy sagrado. Y todo este tema de la elaboración del alcohol era como que algo bien respetado, digamos, la elaboración. O sea, no podía hacerlo cualquiera y tampoco podía tomarlo cualquiera. En la Grecia antigua había de hecho una ley que prohibía a los menores de 20 años consumir alcohol. Bien, tenemos el sake en Asia, que es esta bebida así a base de arroz, que es un tipo de alcohol. Y ahora sí nos venimos un poco más a la actualidad, no tanto. Prácticamente antes todos sacaron el alcohol de lo que más consumían, ¿no? Sí, parece que sí. Tal vez también era su recurso primo, lo que más conocían. Porque igual dicen que en Egipto, por ejemplo, el vino, cuando aprendieron a hacer vino, era una bebida solo de la realeza, porque era muy difícil de conseguir las uvas. Seguro era caro. Pero en Grecia, no, el vino era bastante común, en realidad. Claro. Sí, por eso en Europa también, que es la cebada muy común, es donde más florece la cerveza, porque había cerveza, o sea, había cebada un montón, conocían muy bien la cebada y eso les permitía la desarrollar. Chicha aquí, exactamente, la chicha aquí con el maíz, o sea, es como, está muy relacionado esa parte. Claro, ¿no? Con lo que tienes. Sí, del cielo te llueven limones, a cerveza, ¿qué se llama? El limoncello. Sí, está muy relacionado con eso. De hecho, la chicha en todo esto que investigué se considera un tipo de cerveza. Claro, me imagino que tiene relación por el tipo de preparación, un tipo de fermentación, me imagino. O sea, como que cuando es una bebida fermentada, por eso. Bien, es interesante que antes de 1860, porque es bien curioso esto en mi investigación, en la parte audiovisual de mi investigación, buscando en YouTube, si tú buscas así como que alcohol y los dioses, la historia del alcohol, no sé qué, pero es una relación de, ¿cómo puedo decirte? De cada 10 videos que busques, 7.5 son videos de no deberías de tomar, hermano, el alcoholismo es malo, no sé qué, cosas así, cómo dejar de ser alcohólico. Y bueno, no sé, mi algoritmo ahí me va a tener hinchando toda la semana con eso, yo creo. Pero justamente buscando eso, se habla mucho hay varios videos que te hablan de qué es lo que piensan o qué dice la Biblia, qué dice la religión católica sobre el alcohol. Me imagino que hay varios católicos que tienen problemas de bebida, porque los ponemos estos videos, pareciera que indican eso, no sé. Resulta que hacia 1860 es que recién una persona encuentra la idea de pasteurizar el jugo de uva. Al pasteurizarlo se consigue cortar el proceso de fermentación, entonces tienes jugo de uva, así, jugo, ya. Y recién a partir de ahí parece que empieza un poco a la iglesia a tomar como algo pecaminoso el consumo de alcohol. Pero igual resulta que aparentemente en la Biblia tampoco está considerado como algo malo beber. De hecho, hay varios versículos en los cuales se recomienda la bebida. Por ejemplo, hay una carta de San Pablo a Timoteo, en la que le dice: no solo bebas agua, sino que toma también vino por el bien de tu estómago, para proteger tu estómago y para curar otras enfermedades. Y hay así varias recomendaciones, pero sí hay contraindicaciones contra la embriaguez. Claro. O sea, de hecho, puedes tomar una que otra copita de Jerez en Navidad, pero no te farres. Copita de Jerez. No, o sea, de hecho la clásica que dicen, ¿no? ¿Por qué entonces Jesús convirtió el agua en vino? Exacto. En todo caso hubiera tenido que convertir el vino en agua, digamos, claro. Está mal tomar alcohol. De hecho, porque de hecho eso lo hace a pedido de su madre, a pedido de la Virgen María, según la religión católica.
¿Sí? No sé, yo no. Sí, porque ya se estaba acabando el vino. Y de hecho es el primer milagro que hace Jesucristo. O sea, antes de eso era un ser humano normal. O sea, todo se lo veía como un ser humano normal. El primer momento en que deja de ser un ser humano normal es cuando convierte el agua en vino. Y es porque estaba en una boda y se estaba acabando el vino, y entonces su madre le dice, mira, se está acabando el vino, no puedes hacer algo. Y entonces el otro dice, bueno, pues no puedes ir a la tienda. Y para evitar ir a la tienda, qué flojera, mejor te vas a traer el vino. Te vas a traer 12 cajitas. Bueno, el punto es de que sí, o sea, justamente como les digo, en la religión católica no se considera malo el tomar alcohol, sino embriagarse. Lo mismo pasa en el Corán. Mahoma tal cual prohíbe la embriaguez propia y ajena, porque dice como que entumece los sentidos y no te permite alcanzar un nivel espiritual elevado. Y así varias religiones también lo mismo. Es como que, por eso me imagino que también se considera algo sagrado, como que para proteger que no se pasen de la raya, digamos, ¿no? Que las cosas se manejen con mesura, como sastre, con medida. ¿No ve? Entonces, un saludo al buen Alfred. Bueno, hay personas igual hoy en día que hablan que el consumo de alcohol es un instrumento de la Matrix o de los ejes de poder, digamos, que controlan a la humanidad de alguna forma. Yeah. En el sentido de que es un veneno. El alcohol es una forma de hacerte como daño, ¿sí? Pero, sin embargo, sigue siendo algo legal. Es un tipo de droga, de veneno legal, vamos a decir. Se promueve el consumo del alcohol por medio de los medios de comunicación, ¿no? La tele, la radio, bla, bla, bla. Claro, de hecho el fútbol revistas está y demás. Claro, llenísimo de ser, o sea, patrocinadísimo. Lo promueven y se promueve este mensaje de si no tomas no eres cool, básicamente lo que te decía tu vieja que te iban a decir a la universidad, o les dicen a ustedes todavía. Y el tema, ¿no? De que por ahí tus amigos te dicen, no, es que pues no tomas, por eso no te invitamos. Entonces, súper tóxico el tema. También es un elemento destructivo y bueno, eso. O sea, eso es básicamente lo que dicen en contra de este tema del alcohol. Lo mismo, igual Odín también hablaba mucho del consumo del alcohol como algo puro. De hecho, él tomaba hidromiel, igual en las historias, ¿no? Que se cuentan de él. Pero igual hablaba mucho contra el embriaguez porque disminuía la sabiduría del hombre, o eso decía. Tenemos igual hacia cierta parte de la historia, muchos de los tragos eran producto de la fermentación. Pero en cierto punto alguien descubre, no me acuerdo qué se llama esta persona, crea el alambique, que es este aparato por el cual se puede purificar, por medio de evaporación se pueden purificar los alcoholes y se consiguen lo que se llaman bebidas espirituosas. Ya. ¿No? Claro, eso que normalmente en el colegio haces, ¿no? Ese experimento. No sé, viejo, yo no hacía esas cosas. ¿Hemos hecho alguna vez en el colegio? No. Creo que hemos hecho un licor de menta, no sé. No, yo no estaba, te prometo que yo no he hecho eso. O sea, yo lo que hice era extraer aceite, y al extraer aceite también extraes alcohol de lo que sea que extraigas, ¿no? Claro. Yo extraía aceite de eucalipto y en eso también, o sea, como proceso paralelo, sin querer sale alcohol de eucalipto. Con esto muchas cosas, digamos, que contienen azúcar o ya es un tema de química igual que puede producir el alcohol. El tema es que al conseguir esta evaporación consigues un alcohol, vamos a decir, ¿no? Más puro. Más puro. Exacto. Por eso y por el proceso de cómo con la evaporación, que el vapor vaya condensando y creando este alcohol, se le llaman bebidas espirituosas, o en inglés spirits, digamos, espíritus como tal. Y es un alcohol que te embriaga más rápido y necesita ser consumido en menor medida para conseguir ese estado de embriaguez, digamos, ¿no? O estar chispas, qué sé yo. Es más potente. Entonces, sí, es más potente. Entonces, lo interesante de este tema, igual es que este tipo de bebidas también se vuelven muy de mucho consumo en la antigüedad. Ya llegan a ser parte también, como se vuelven una especie de moneda al intercambio entre los continentes, ¿no? En los viajes de España a la India y demás, se empieza a volver como un intercambio, como una especie de moneda, las bebidas espirituosas. En algún punto igual me parece que Marco Polo descubre el tema que para hacer durar el agua en sus viajes súper largos, igual rodeando África, me parece, le ponía alcohol. Le ponían un poco de brandy, porque claro, al ser alcohol mataba a las posibles bacterias que están en el agua, entonces hacía que dure un poco más.
Uh-huh. Esto me parece súper interesante porque es verdad, era lo que hablábamos igual cuando Raúl nos habló en un programa anterior sobre el tema de la gran peste de Londres, de cómo hoy por hoy no nos damos cuenta de que como que el agua que tomas es súper rica y súper clara, al contrario de que los que hayan visto Volver al Futuro 3, cuando le sirven agua en el viejo oeste es agua con tierra, ¿no? Así, porque es agua, digamos, del río, o agua oxidada, que sé yo, por los cañitos estos para extraer de los ríos subterráneos. Como el agua era así antes, muchos consumían alcohol como algo normal, porque obviamente el alcohol era puro, era mucho más puro que el agua. Entonces consumir agua era como que qué asco, ¿no? Así como hay un bicho en mi agua. En cambio alcohol era algo súper puro. Entonces claro, tiene mucho sentido. Un consumo mucho más común y hasta sugerido tal vez, porque como dices era más o al menos mezclarlo, ¿no? Agua con alcohol. De hecho, ahora que y una relación, perdón, un cachito, una cosa más, una historia similar a la del alcohol por esto del consumo del agua es la historia del té, porque a partir del té se empieza a hacer los hervidos de agua, infusiones. Claro, sí, pero para hervir el agua, cosa que tengas un agua más pura. Claro, o sea, para hacer tu infusión tenías que hervir el agua. Entonces ahí como que ya se empieza a quedar como práctica el hecho de hervir agua para consumirla, sin que te reviente. ¿Qué ibas a decir? Decía, de hecho ahora igual me pongo a pensar y creo que ahí encuentro una respuesta que siempre yo me decía la pregunta cuando, por ejemplo, uno ve películas de, no sé, de ¿vaqueros? No, sino que están ambientadas en la época medieval y se ve a los soldados, siempre están en sus cantimploras, siempre llevan alcohol. Sí. No siempre, pero la mayoría del tiempo llevan alcohol, ¿no ve? No llevan agua. No sabía. No, de hecho en las películas, o sea, en películas, en series, ponte a pensar, de hecho en uno que pasaba así muy seguido es en Game of Thrones. ¿Qué? Tormund. Por ejemplo, él o el perro, de que siempre llevan alcohol. Y si te pones a pensar en varias películas, ves soldados que llevan alcohol en sus cantimploras. Pero no llevan agua. No llevan agua. Yo decía, bueno, deben llevar por borrachos. Ni siquiera llevaban vino. Llevaban o cerveza. Sí. O algún otro tipo de licor. Exacto. Y yo decía, seguramente por borrachos, ¿no? Porque ya, o sea, también estar así en guerra y todo debe ser medio trolado y por eso se alcoholizan. Pero tal vez no necesariamente, sino porque, como dices, la costumbre era llevar alcohol. Porque obviamente no vas a sacar agua del río que te puede matar por alguna infección, sino que tomabas tu alcohol que en teoría estaba... No, en teoría, o sea, realmente no tenía gérmenes, ni bacterias, ni nada. Es súper guay, imagínate hidratarte a base de alcoholizarte. Pero en realidad yo sabía que el alcohol te deshidrata. Eso yo sabía también, o sea, me parece terrible. Igual sabía que, por ejemplo, tal vez lo con el hidromiel, como lo que estamos hablando del brandy, digamos. Claro. Por ahí mezclaban. Claro, yo creo que lo mezclaban. De hecho, ahora que hablas de la hidromiel, hace un tiempo hice en una bucuriosidad, les había comentado de que la miel no se pudre porque dentro de su composición tiene peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Claro. Es lo mismo. Claro, entonces como que la miel está es más pura, digamos. Claro, está muy vinculada al alcohol como tal. Y la miel es una sustancia... La miel es perfecta, es un producto perfecto. O sea, es una sustancia súper ligada a la cultura de las... o sea, de la humanidad en general. Entonces por ahí tal vez como que empiezas a encontrar también que los derivados de la miel, en este caso el alcohol, también van a estar muy metidos en nuestra historia. Es probable, es muy probable. Sabía lo que les iba a decir igual, es que por ejemplo los vikingos, los guerreros vikingos antes de ir a la guerra valoraban mucho eso, el consumo de la hidromiel, porque les permitía la noche antes de la batalla, sería súper, no sé, tomaban hidromiel, lo que les permitía como que relajarse, pero al día siguiente no les daba resaca, digamos. Entonces estaban así como que ya pilas para pelear también. Entonces, bueno, eso, ¿no? Por otra parte, ¿qué más tenemos? De hecho, algo muy interesante con la hidromiel, igual relacionada, es que había la creencia esta de que para tener un hijo varón, la pareja tenía que beber hidromiel durante todo el mes lunar después de la boda. De ahí viene la luna de miel. Ya. A ver, otra vez eso. Que para tener un hijo varón se recomendaba como que tenían que beber hidromiel durante todo el mes lunar después de la boda. Todo el mes. Todo el mes lunar. Andar ebrio todo el tiempo. Claro, para que tengas un hijo varón. Sí.
Que antes eso era considerado como que la gente buscaba más eso. Claro, o sea, Exacto. era bueno, no quiero decirlo, pero era mejor para aquellas épocas, no lo consideraba mejor. O sea que la luna de miel es un concepto, se podría decir, medio machista. Claro. Aparentemente sí. Y alcohólico además. Y alcohólico además, claro. Pues bien, igual investigando encontré algunos documentos interesantes de cómo para los espíritus, por esto que habla, como la razón por la que comenzamos hablando de todo esto, de que se usa mucho el alcohol en rituales relacionados con el espíritu, con la religión, con entidades superiores. Bueno, pues hay una persona que recomienda mucho usar sake, usar vino rojo para el vudú y como una especie de reemplazo de la sangre, como que en algunos rituales antiguos se usaba sangre, se puede usar el vino rojo para ese caso. Me imagino que eso tiene relación con de nuevo con lo que habíamos hablado de la chaya de la Pachamama, porque si nos acordamos se utilizaba antes sangre, de hecho hoy por hoy incluso se utiliza sacrificios de animales, claro, para que viertan la sangre a la tierra, que supuestamente es lo que la tierra como ente espiritual anhela. Yo estoy casi convencido que tiene que ver con seres intraterrenos, pero eso es para otra historia de otro día. Sí. También igual consume el tema de el ron, si se va a involucrar el fuego, que ese es el ron, y la hidromiel para rituales vikingos y cosas así. Y eso en realidad es lo que he encontrado, muchachos. No hay muchos más datos para saber, digamos, desde dónde se comienza a hacer, ¿no? O cómo. O sea, probablemente sí ha salido esto de la naturaleza, pero tiene un estado muy ligado a la religión, que me parece súper interesante, de hecho. No, y hay una cosa más igual, que uno de los primeros temas cuando igual se empieza después de que comienzan a crear las vidas espirituosas, como embriagan más rápido, hay un tema, una crisis en Inglaterra, no me acuerdo el año, relacionado con el consumo de la ginebra. Y hay unas pinturas, unos dibujos en realidad súper tétricos, ¿ven? Así que se ve como el día después de carnaval. Y me imagino que ha debido ser algo así, porque la gente aparentemente empieza a consumir mucha ginebra. Y ahí nos vamos con el tema de la embriaguez. Imagínate toda esta tu sociedad que no dejen de tomar todos los días. Claro. Y en la imagen es muy terrible, digamos, como se ve a una mujer que está embriagada, básicamente tirada en el piso de la calle y como que casi su agua colgando del brazo así sin poder hacer nada, y hay otros tipos botados. Es medio espantosa la imagen, es medio terrible. Vamos a tratar de ponerla en el video. Pero eso, o sea, tomen, pero no se embriaguen. Esa sería básicamente la moraleja del día. Sí, y bueno, en cuanto al tema de esta vinculación que tenemos con el alcohol, probablemente histórica, pero yo estoy casi convencido que hay algo más ahí, porque sí se ha hablado se ha encontrado también como que hay algunos que hablan del alcohol justamente basado en este tema de la historia de las recomendaciones de los dioses, de la misma Biblia, lo que vimos del uso del alcohol para alcanzar estados de conciencia superiores, como el uso de las drogas, igual, no lo que se habla en algunas otras culturas. Ese es mi tema. Claro, para trascender. Uh-huh. Excelente, me ha gustado mucho. No sé, de hecho me has hecho pensar que realmente el alcohol está muy ligado a nuestra historia, a nuestro desarrollo, evolución, incluso como tal. Cultura, o sea, claro. a un nivel, normalmente se dice, ¿no? La cultura de la Pachamama o la cultura del traguito y demás. En realidad está mucho más ligado en muchos más niveles. No claro, tiene una trascendencia mucho más amplia. Esa es la fotografía que decías de wow, sí, no es medio terminan de beber oscura, ginebra, ¿no? Sí, exacto. De la ginebra. Sí, no. Pues se ve oscuro. Eso ya como anécdota, igual una vez que en carnaval, me acuerdo, estábamos igual con mi ex. Parece un carnaval. Exacto, porque o sea, en carnaval, digamos, los que hayan ido al carnaval de Oruro es todo diversión y locura. Hasta que en este carnaval en el que se cayó la pasarela la primera vez, sí. Me acuerdo que estábamos con mi ex y teníamos que ir a buscar no sé qué cosa, y empezamos a ir por el recorrido, pues para buscar, creo que a mi hermano lo estábamos buscando, algo así, y entramos a una calle en la cual es más estrecha, el más estrecho, y aparte de que, o sea, se había cortado la luz, no había mucha luz ahí, y la gente solo estaba tomando, o sea, ya no estaba como que tomando y viendo el baile, porque nadie estaba bailando, ya se había cortado todo, claro. Entonces tampoco había música. Y tú pasabas por esa calle y
solo me acuerdo que me ha asustado. De verdad me ha asustado. Así yo era como que en mi cabeza era como el infierno debe ser algo así. Porque era así, la gente solo veías como que como fantasmas, ¿ves? Que estaban así como tomando así la decadencia humana, ¿me entiendes? Claro. No estoy exagerando, de verdad se ha sentido así ese momento, así de como que puta, le he abrazado a mi ex, así hemos empezado a caminar, pero era terrible, era como que cualquier cosa podía pasar, como que había una sombra de que ahorita se va a pelear a alguien, ahorita van a empezar a robar cosas, así, feo. Yo he sentido algo así en las verbenas de aquí de La Paz. Uh-huh. En los aniversarios cuando se hacen verbenas y amanece y ya todo el mundo está hecho tiras y caminas y parece como si hubiera sido un campo de batalla y ves heridos, muertos, sí, no, ya hay como una oscuridad ahí, sí, palpable. Sí. No lo digo así como que muchachos, no, porque a mí me gusta tomar, lo digo así, me gusta la cerveza y todo, ¿no? Tampoco soy alcohólico, ¿no? Pero aquí no incitamos a no estamos incitando, tampoco estoy diciendo tomen, pero sí, si toman, háganlo con mucha medida. Es algo bien feo. Como después, si no, igual, o sea, no lo digo yo, lo dicen los dioses. Así termino mi tema ahora sí. Bueno, pues muchachos, ahora que me toca a mí hablarles sobre, ya pasamos del alcohol a este otro tema. Ya superamos el alcohol. Dime. Ya superamos el alcohol. Superamos el alcohol, exacto. Lo mío está muy relacionado con el último programa que hicimos, no era el último programa, era el último análisis que hicimos sobre la desclasificación OVNI. Uh-huh. Que yo creo que, bueno, como los que habrán visto los que han escuchado el programa, se han dado cuenta que realmente quedó muy corto, ¿verdad? El informe. No dice casi nada y es como que hasta en cierta manera decepcionante. Ofensivo. Exacto. Ofensivo. Pero sí, o sea, se queda cortito y como que dices, va. Claro, y te deja con muchas ganas. He estado investigando un poco más, he estado atando cabos para encontrarle el sentido, y creo que le he encontrado, la verdad. Al menos para mí tiene mucho sentido lo que les voy a comentar, porque en realidad de lo que trata todo esto es de entrar a la carrera armamentística en el espacio. Ese es el fin. O sea, es una excusa, dices, para empezar eso. Exactamente. Me parece interesante. Y mira que todo esto coincide desde la creación que Donald Trump llevó a cabo de la División Militar Espacial. Uh-huh. Y ese es el panorama que se ha ido tejiendo. Estados Unidos está aceptando todo este tema de los ovnis, y de hecho ni siquiera es que acepta de que sean objetos voladores no identificados, sino que les ha cambiado el nombre a UAP, que como decíamos en español significa amenazas aeroespaciales, y la parte importante dentro de eso es amenazas. ¿Por qué amenazas? Porque de esa manera empiezas a tener una excusa para militarizar el espacio y la luna, y además con vistas al futuro de Marte. Okay. Espacios que hasta este momento no tienen ninguna relevancia, no tenían ninguna relevancia geopolítica y que no tenían intromisión militar, llamémoslo así. Miren que es interesante porque esto se remonta al 2018, porque hubo preocupación en Estados Unidos por un satélite ruso que tenía un comportamiento medio extraño. Se movía de forma extraña y lanzaba ondas extrañas. Pero sí era un satélite ruso, estaba confirmado. Sí, eso sí, confirmadísimo. Es un satélite ruso. De hecho, los rusos aceptaron que era su satélite y ellos decían, pero no tiene nada de extraño nuestro satélite. Pero los estadounidenses decían que sí, totalmente. No tiene nada de extraño nuestro satélite. Okay. De hecho, decía, miren, es exactamente esto lo que decían. Las intenciones rusas con respecto a este satélite no son claras y obviamente son un desarrollo muy preocupante. Eso es lo que decían en Estados Unidos, un portavoz del gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Y citaba de que ciertos comentarios recientes hechos por el comandante de las fuerzas espaciales de Rusia, y ahí me entero de que Rusia ya había tenido una fuerza espacial antes que Estados Unidos. Ahí nos vamos dando cuenta de que Estados Unidos, como les digo, tenía que conseguir... tenía que hacer algo. Y tenía que conseguirla, para hacer ese algo... necesitaba una excusa. Necesitaba dinero. Ese dinero viene de dónde? Del Congreso, esa aprobación del Congreso. El Congreso, ¿cómo la aprueba? Poniéndole una excusa. Claro. ¿Qué es esa excusa? Amenaza aeroespacial. Aquí es donde, como les digo, Rusia ya había tenido, ahí es donde me enteré que ya tiene su fuerza espacial,
que tampoco es mucho más antigua, tiene más o menos unos 6 años de antigüedad, pero es anterior al estadounidense. Ajá. Dijeron de que de hecho esos son pruebas de nuevos prototipos de armas que eran objetivos clave para países adversarios a Estados Unidos. Estas armas pueden incluir rayos láser o frecuencias de microondas que podrían detener el funcionamiento de un satélite por un tiempo o inhabilitarlo permanentemente sin destruirlo. Y aquí es donde vamos a entrar a un nuevo suelo dentro de la historia de la guerra, que siempre ha sido marítimo, terrestre, luego en los últimos 100 años ha sido aéreo, un poco más de los últimos 100 años, y ahora entramos a el terreno espacial. Imagínense en este momento, y de hecho yo recién me puse a pensar, absolutamente todos estamos conectados a internet, ¿verdad? Ajá. Todo funciona con la red. Ajá. Sí. Los sistemas de hecho de comunicación que tienen en cualquier país, si bien están muy encriptados, muy protegidos y demás, están conectados a través de una fibra óptica, que es lo que más rápido lleva datos hasta este momento que tenemos a nivel tecnológico. Está conectado a esta fibra óptica que obviamente dependen de los satélites. Y entonces, si nos ponemos a pensar cuál es el mejor punto para poder atacar a la estabilidad o la seguridad de un país, en este momento es atacar sus satélites. Claro, porque le bajas el satélite y le bajas la capacidad de comunicación. Exacto, la capacidad de respuesta. O sea, en otras palabras, lo retrasas 30 años atrás. Claro. Lo mandas 30 años decían atrás. En el Y2K que íbamos a volver a la edad de la piedra. Sí, algo así. Entonces, si te pones a pensar, atacar satélites es el punto más clave. Ahora, lo peor de esto es de que los satélites, siendo tan claves, siendo tan importantes, no tienen ningún sistema de defensa. Claro. Han sido solo aparatos enviados a que entren en órbita terrestre. No tienes alguien que los controle, alguien que los esté cuidando, alguien que un sistema de defensa ante posibles ataques. Y lo peor es de que son muy susceptibles a ataques. Si bien no le puedes lanzar un misil o dispararle desde aquí con una pistola muy larga, como es el Joker en el Batman de 1989, pero lo que sí puedes hacer es mandar otro satélite con un pulso electromagnético y cocinar sus transistores. Claro. Cocina sus chips y listo, dejas el satélite totalmente inservible. Imagínate hacer eso con un par de satélites claves y, como les digo, mandas a ese país 30 años atrás. Y tampoco han hecho una ley, ¿no? O sea, para decir como que no agresión. Así, no dejen los satélites y HBO en paz. Así, en teoría, así como no atacar a los médicos, no atacar los satélites. No atacan la comunicación del mundo. Man. En teoría sí hay. Sí. O sea, la ONU lanzó esto en los años 70 al ver de que la carrera espacial estaba en teoría iniciando, aunque sabemos que se quedó en realidad ahí en iniciar nomás, pero sacó una legislación en la que decía que el espacio es terreno de todos, o sea, es neutral y la luna le pertenece a la humanidad plenamente. Entonces, y todos los astros y planetas y demás, no podía haber nos pertenece. Sí, no podía haber ningún país como tal que la pueda reclamar. Es que es muy pretencioso. Sí, no sé, creo que eso queda chico incluso. Así. A la luna es nuestra. Por ahí. Bueno, sí. Entonces se declaraba todo el espacio neutral y que no podían haber agresiones. Ahora, obviamente, bonito uno puede decir no puede haber agresiones, el punto es que no las haya de verdad. Claro. Y el primero que lance una agresión se va a poner en ventaja en relación a los otros, con tal de que va a poder hacerle cierto daño. Si hablamos de un operativo muy bien calculado y en varias fases, en la fase inicial atacar uno de sus satélites, las otras fases se te hacen más fáciles y puedes ir atacando con mucha más fuerza al otro país. Ahora, para colmo, las tensiones, las relaciones en este momento, o sea, las tensas relaciones en este momento entre Estados Unidos con Rusia y China, hacen pensar de que sí, estamos en una nueva guerra fría, poco a poco, que va a desencadenar en alguno de estos factores. ¿Las tensas relaciones entre quiénes dijiste? Estados Unidos y Rusia y China. O sea, Estados Unidos versus Rusia y China. Sí, versus Rusia y China. Porque rusos y chinos andan muy juntos. Aunque en política eso es... Claro, o sea, están juntos porque mientras les conviene ahora, ¿no? Mientras sea bueno para ambos. Sí. Ya.
Es la típica como en StarCraft cuando juegas y dos se alían para darle a uno y después entre los dos se empiezan a reventar. Claro, imagínate, entre los dos destruyen Estados Unidos, pongamos el caso hipotético, cosa que yo no creo que llegue a pasar, pero digamos que destruyen Estados Unidos. Luego, ¿quién va a regir el mundo? Ambos van a querer hacerlo. Y ahí van a entrar entre ambos. Bueno, como les decía, esta nueva fuerza militar, de hecho, es la primera en crearse después de 70 años. O sea, en más de 70 años no se había creado una nueva fuerza militar en Estados Unidos. Va a estar bajo el control, por el momento, de la Fuerza Aérea. O sea, está allá bajo el control de la Fuerza Aérea. Trump describió el espacio como, y esto es interesante, el más nuevo dominio en el mundo para combatir la guerra. Eso lo dijo durante una ceremonia en una base militar cerca de Washington. De hecho, ahí ya nos damos cuenta y es frontal, tal cual, toda esta situación, como les decía, esta preocupación de controlar el espacio extraterrestre, bueno, extraterreno, no sé cómo decirle, el espacio espacial, no sé. Es el espacio, ¿no? Es el espacio. Trump dice, para defender a Estados Unidos no basta con tener presencia en el espacio, debemos tener el dominio del espacio. Eso es lo que también dijo. En medio de las graves amenazas a nuestra seguridad nacional, la superioridad estadounidense en el espacio es absolutamente vital, es otra de las frases que también dijo. Dice, estamos liderando, pero no por mucho, pero estamos liderando y queremos hacerlo por mucho más. El control del espacio, ¿no? La fuerza espacial, otra frase, la fuerza espacial nos ayudará a disuadir la agresión y controlar la posición desde una situación de ventaja más alta. O sea, si se dan cuenta, son declaraciones de Donald Trump que realmente te hablan de que el espacio es el nuevo lugar a ocupar, definitivamente, así sea por las malas, así sea con guerra, hay que hacerlo. Los fondos destinados para la nueva fuerza espacial, de hecho, ya el dinero que está destinado son de 738 mil millones de dólares. O sea, imagínense la cantidad que tienen. 738 mil millones. O sea, 738 billones. Sí. Es como unas 7 veces más lo que tiene Jeff Bezos. Claro. Inicialmente, de hecho, en ese año, el 19, ya que es cuando se lanzó la Fuerza Espacial, inicialmente empezaron con 40 mil millones de dólares y va a ir subiendo hasta alcanzar esta cifra que les digo. Esta fuerza espacial, por lo tanto, se suma a otros cuerpos de fuerzas armadas de Estados Unidos, que son el ejército, la marina, la fuerza aérea, el cuerpo de marines y la guardia costera. Entonces esta sería la sexta rama de las fuerzas armadas de Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a hacer la fuerza espacial? En un inicio la intención no es poner tropas en órbita. Imagínense, o sea, soldados. Claro, no, sería muy espacial. Claro, y ahí hablamos ya de soldados espaciales, pero dicen no, en un inicio al menos no es la intención. Después sí puede ser tener tropas espaciales. Y eso ya hasta te hace recuerdos a Marines Espacial y no sé. Claro. Muy StarCraft también. Ajá. ¿O esa película que era? Starship Troopers. Starship Troopers, algo así. Dicen, la intención en un inicio no es poner tropas en órbita, pero proteger las instalaciones de Estados Unidos en el espacio, con cientos de satélites que se usan para la comunicación y la vigilancia para proteger a otros satélites. O sea, en este caso va a ser una especie de guerra fría con satélites. Claro. De que ambos se están amenazando, tienen armas para destruirse unos a otros, pero en teoría no lo van a hacer, ¿no? Hasta que alguien busque una excusa para... Exactamente, hasta que encuentre, mejor dicho. Es una medida que sucede en medio de lo que los altos comandos de Estados Unidos ven como avances de China y Rusia dentro del mismo espacio. Miren que con anterioridad el vicepresidente Mike Pence, o sea, el anterior vicepresidente, el que era el vicepresidente de Trump, Mike Pence, había dicho que estas dos naciones poseían láseres aéreos y misiles antisatélites que Estados Unidos tenía la necesidad de contrarrestar. Dice, el ambiente espacial ha cambiado fundamentalmente desde la última generación. Lo que una vez fue pacífico e incontestado, ahora está abarrotado y es antagónico. Aquí vemos que Rusia y China, más allá de lo que nosotros sabíamos y pensábamos, están realmente ocupando el espacio. Están ocupando todo ese lugar. Claro.
de una forma militar muy agresiva y muy que le hace sentir a Estados Unidos de manera amenazante. La Fuerza Espacial se fundamentará sobre el trabajo ya existente del Comando Espacial, que ya existía hace un par de años atrás. Desde el 2016 existe el Comando Espacial, que es sobre lo que se ha desarrollado ya la Fuerza Espacial. Ah, pues son dos cosas diferentes, sí pensé que era. O sea, el Comando Espacial lo desarrollaron al punto de volverlo Fuerza Espacial. Ah, ok. Antes ya existía el Comando Espacial, Spacecom se llama. Suena La Secretaría serie. del... ¿Qué? Comando Espacial suena a una serie de tipo Power Rangers o algo así. Sí, a mí me suena Tecnoman también. Sí. La Secretaría de la Fuerza Aérea, la Secretaria de la Fuerza Aérea, Bárbara Barrett, dijo que la Fuerza Espacial comprendería un personal militar y civil de más o menos 16,000 personas. O sea, vamos a tener ahí entre soldados y civiles, científicos su mayoría, 16,000 personas. A comienzos de 2019, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que la expansión de Estados Unidos en el espacio representa una amenaza a los intereses rusos y requiere una respuesta de Rusia. Eso también me parece muy llamativo, porque dice que el liderazgo político militar de Estados Unidos abiertamente considera el espacio como un escenario militar y piensa realizar operativos allí. O sea, si se dan cuenta, nos han venido a poner el cuento del ovni, Sí. pero muy bonito, nos lo han pintado así, bien como para niños, realmente nos han hecho ilusionar, de hecho, me parece genial la jugada de liberar un par de videos antiguos, además del 2004, hace 17 años, bueno, en 2020 era hace 16 años que liberaron esos videos, para que toda la gente se emocione, al mismo tiempo sienta cierta amenaza dentro de todo esto, y que empiece a apoyar un programa de militarización espacial. Me parece como les digo, un movimiento geopolítico perfecto para abrir y justificar ante el Senado y conseguir así la aprobación de recursos para armas y distribución de territorio espacial. Claro. Antes, como les contaba, de hecho al inicio, la Luna era patrimonio de la humanidad, que fue declarada así por la ONU, pero desde hace tiempo Estados Unidos va declarando que es el dueño de determinados territorios en la Luna. O sea, dicen, la Luna no es toda nuestra, pero sí es de determinadas áreas, sí es. Ahora, ¿por qué habrán determinado esas áreas? No sé. Pero hay ciertas áreas que ellos la declaran como suya. Claro. Solo ellos, porque hasta el momento no hay nadie más que diga. ¿Desde sí cuándo es de han hecho esas declaraciones sabes? En los últimos años. Ah, ya. En los últimos par de años. Y esto vamos a pensar que con toda la carrera espacial hacia Marte y viendo que hay tantos emprendimientos privados y de otros países además, o sea, de hecho no solo Rusia y China están metidos en esto, también hemos visto que los Emiratos Árabes han mandado otra sonda a Marte, exacto. que de hecho llegó antes que la estadounidense, un par de días antes, y viendo que Inglaterra también está en intenciones de reactivar su programa espacial, además de Francia, si no me equivoco. Vemos que realmente la carrera por llegar a Marte está más fuerte que nunca. Elon Musk ha conseguido lo que quería. Es uno más de sus logros, me parece, reactivar el interés espacial. Y que está develando en estas nuevas formas de control geopolítico entre países, entre potencias terrestres, ¿no? Aquí hay algo muy interesante. Esto ya para ir como cerrando más o menos el tema, que vayamos viendo cómo todo va concatenando más. Existe el director general de la NASA en este momento, que es un ex astronauta llamado Bill Nelson. Él dice que ha leído el informe, este informe desclasificado recién por Estados Unidos, y él dice: yo personalmente creo que no estamos solos, es imposible. Desde la NASA no sabemos qué son los UAP y no tenemos respuesta. Dice que descarta completamente que sea tecnología de Rusia o China u otras naciones. La capacidad tecnológica que muestra el objeto está muy por encima de cualquier nación, y que si eso existiese en algún otro país, la NASA y Estados Unidos ya lo hubieran copiado. Eso incluso iba a decir. O sea, realmente no es. Aquí te vuelve a abrir la idea extraterrestre, te vuelve a hablar de extraterrestres, más o menos como en un discurso bien
coordinado con otras partes, en la que la cosa, como les digo, la intención es hablar de extraterrestres, hablar de amenazas aeroespaciales, pero sin llegar realmente a nada, como es el informe que nos han entregado hace un par de días. Ajá. Él dice, no creo que sean adversarios estos otros extraterrestres, y aquí suelta la pepita de oro que les digo, para mí esta es la pepita de oro. Dice, no creo que sean adversarios, pero sí es importante que el universo, es importante recordar que el universo es muy extenso, o sea que sí podría ser en cierta manera. Claro. No son, y es jugar con esa tensión esa en la realidad, relación. sí. De hecho, a mí me recuerda mucho a lo que hizo George Bush con el video de Osama Bin Laden, cuando él buscaba una reelección y él se mostraba como el más grande defensor de la Estados seguridad Unidos. de Estados Unidos. Exacto, frente a los terroristas. Y puso a Osama Bin Laden en un video en el que él está amenazando a los estadounidenses y que les dice que las Torres Gemelas, o sea, que lo que se les viene es peor y que las Torres Gemelas van a ser un juego de niños en comparación a lo que se les va a hacer ahora. Ese video, de hecho, fue tan fuerte que la gente dijo, el tipo más adecuado, exacto, el mejor para defendernos es George Bush. Entonces, por mucho que ha sido un presidente desastroso, preferimos que siga porque él es el más acérrimo enemigo de los terroristas, digamos. Claro. Luego de eso, mucha gente hubo de que dudó de ese video, porque en ese video, y de hecho a mí también me hace dudar, tú ves a Osama Bin Laden y el rostro no corresponde exactamente con el de las fotografías. Las amenazas que lanzó no se llegaron a cumplir, ni siquiera una. O sea, nunca más hubo Ni siquiera intentado. Se ha hablado, hay muchas cosas. Ni siquiera se ha intentado. Te puedo creer de que han intentado, pero George Bush los ha frenado, ¿no? Exactamente. O sea, pero claro, hay muchas cosas que yo calificaría incluso de evidencias en ese tema que tiran todo por la borda, así que no es pues lo que dicen lo que se ha dicho en las noticias y demás. Claro, que es un atentado terrorista de Sí, Al-Qaeda. Sí, o sea, ese es un cuento que le han metido a la gente para que la gente tenga una acción. O sea, una acción para que la gente tenga una reacción. Y reaccionó perfectamente bien. Me parece que están haciendo exactamente lo mismo con este tema de los ovnis. Lo están metiendo, o sea, no quieren alarmarnos mucho, como dice Bill Nelson, que no creo que sean adversarios, pero hay que recordar que el universo es muy extenso. No quieren alarmarnos mucho, pero tampoco quieren dejarnos descartarlo totalmente, con tal de que por si acaso tengamos nomás una fuerza espacial militar de respuesta que no va a ser utilizada contra extraterrestres, en este caso va a ser utilizada contra otras potencias, en este caso Rusia y China, pero con la excusa de nos tenemos que defender de los extraterrestres en caso de que sea necesario. Ahí va de nuevo lo que igual había hablado o lo había relacionado. Tal vez tendría que ser un programa aparte de eso. Cuando hablé del tema de Hollywood y todo esto, y que les conté como creo que algunas películas están pasando verdades por ficción para que después tú digas, pero claro, como igual que en la película esa, qué coincidencia, ¿no ve? Y no te lo tomes en serio. Y mucha gente termina deduciendo cosas así, es como en la película. Claro, pero me voy a que cuando tú piensas que es como en la película, ya no te lo tomas en serio porque crees que ficción. Exacto, que es muy sacado de película, ¿no? Y como es sacado de película, no es real, no es posible. Y en esto habíamos hablado como igual en Spider-Man Lejos de Casa habían hablado del proyecto Blue Beam, y en El Soldado del Invierno igual habían hablado de este tema de cómo las computadoras pueden predecir el futuro de las personas basadas en cada vez alimentándose de los datos que las personas introducen en las computadoras y en el internet. Y también en Soldado del Invierno igual se habla mucho de estas naves que están en el espacio y que pueden liquidar a cualquier persona, claro, en cualquier momento, basadas en la predicción de que esta persona va a ser un terrorista o algo así. Exacto. Y ahí el Capitán América le dice, o sea, quieres apuntarle a todos una pistola con la excusa de decir que eso es seguridad para todos. Y es básicamente lo mismo, ¿no? Exacto. Y al final, eventualmente, a pesar de que toda la película circula alrededor de eso y dicen, no, ok, cortan todo ese plan supuestamente porque era Hydra y eran los malos,
en Spider-Man Lejos de Casa, mucho más adelante, la última película que tenemos hasta ahora de Marvel, se termina volviendo realidad porque Tony Stark tiene un satélite del cual pueden salir drones que disparan a la gente. Exactamente, claro, ¿no? claro, sí. Mira, no me había dado cuenta, ya he visto esa película de Spider-Man otra vez. Ah, ya. Tienes toda la razón, termina volviéndose realidad. Como les digo, yo creo de que esto nos lleva a entender de que no estamos ante ningún momento clave. O sea, lamento desilusionarlos podescuchas. Creo que no estamos ante un momento clave para los extraterrestres, para el contacto público. Me parece incluso, me lleva a pensar de que si va a haber un contacto público no va a ser manejado por gobiernos, tal vez, porque obviamente esta inteligencia extraterrestre conocería de estos aspectos. Entonces, si es que llega a haber de algún punto de vista público, un contacto público, no creo que sea, cada vez lo veo más distante que sea mediante gobernantes, mediante políticos. Uh-huh. Tal vez va a ser un contacto independiente, abierto, libre y nada más. Pero no estamos en ese momento tan álgido que yo pensé que estábamos y que tanto esperábamos junio como, wow, lo más importante. Claro, un momento bisagra. Una bisagra, exacto. Un momento que iba a partir la humanidad antes y después. Para nada. Trump llevó adelante ese proyecto que se concretó en junio de liberar la información extraterrestre de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Uh-huh. Como parte del plan para justificar militarizar el espacio y no para realmente liberar información OVNI. O sea que eso incluso me hace pensar a mí de que por eso es que nos muestran, han buscado los videos más truchos que tenían, los más los menos vistosos, los menos comprometedores. Exactamente, los menos comprometedores han recurrido hasta el 2004 para poder decir esto es, y por esto tenemos que usar las armas. Uh-huh. Pero nada más. Es mi conclusión, la verdad. Creo que es bastante, tiene mucha cabida y me parece que va por ahí la cosa. Sí, puede ser. La verdad es que no sería sorpresa para nada. Y habiendo pasado el 2 de julio, que dice que había sido el Día Mundial del OVNI. Sí. No sabía eso. Sí, a propósito del 2 de julio, que es el día... eso a causa de que fue el 2 de julio cuando cayeron los restos de... Roswell. Roswell, exacto, los restos de OVNI en Roswell. Y desde ese día, desde esa vez exactamente, desde que se liberaron los archivos en los 90s, el 2 de julio es el Día Mundial del OVNI. Ok, perfecto. Bueno, vámonos a Bunkeriosidades. Ya estamos con las bunkeriosidades del día. Vamos con Raúl primero, así de rápido. Va. Ya. Tiempo. 1, 2, 3, vamos. Ya. Esto del turismo espacial se ha puesto muy de moda. Jeff Bezos va a ir el próximo 20 de julio a la luna. Bueno, no a la luna, al espacio. Va a ser el primer... tenía que ser, de hecho, el primer multimillonario en viajar al espacio. ¿Por qué tenía? Porque salió una nueva empresa que yo no sabía que existía, la verdad, que se llama Virgin Galactic, que es de... Richard Branson. Richard Branson, exacto. ¿En serio? ¿Quién es Richard Branson? Sí. El dueño de Virgin. Oh. Otro multimillonario. Ok. Gigante. O sea, sí, una referencia, digamos, en cuanto maneja más de 400 empresas. Ucha. Richard Branson. Tiene, en su línea. Y él va a ir 9 días antes que lo que tenía que ir Jeff Bezos. El 11 de julio va a partir. O sea, en un par de días más. Qué loco. Sí, o sea, imagínense de que antes estaban solo SpaceX y Blue Origin, ¿verdad? Claro. Y ahora en eso tenemos que meterle así como emprendimiento privado a Virgin Galactic. Eso está... No sé, me hace recuerdo mucho a estas historias que se contaban de Rockefeller y todo en sus épocas, que hacían cosas así súper extravagantes, sí, ¿no? Algo así. O sea, sus carreritas. Sí. Es que está en eso, o sea, creo que es similar, o sea, estamos como que en un momento. No, pero como que ha pasado un momento de que no eran los millonarios más grandes, no hacían cosas, hacían más humildes, eran más humildes. Ok. Oski, dale. De hecho, me estoy poniendo a pensar un poco. Continuando el paréntesis de que después de ellos como que entró con mucha más fuerza el poder político en general, o sea, a nivel
alrededor del mundo. O sea, en ese momento, estos multimillonarios, empresarios como Rockefeller, Vanderbilt, Carnegie, todos esos, eran los que regían, se podría decir, el curso de la humanidad. O sea, decían por dónde, como que apuntaban el norte y el resto seguía. Después de eso, me parece que los gobiernos han empezado a tomar un poco más de protagonismo en los países, a nivel mundial, a nivel global. Y ahora estamos volviendo otra vez a que nuevamente empresarios millonarios sean los que están retomando otra vez las riendas de la humanidad. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, también está viendo o sea, la imagen de la política en general está súper venida menos a nivel mundial. La gente ya no confía como antes se confiaba en los políticos. De hecho, ahora se tiene el concepto, y creo que no solo se tiene el concepto, sino es una realidad de que realmente no sirve para nada, ¿no? O sea, no puede ser. No andan ni adelante ni atrás. Claro, solo están ahí para perjudicar a la gente, porque después mucho no hacen, ¿no? Entonces, no sé, me parece que estamos otra vez como que repitiendo ese ciclo de la historia. Puede ser. Sí. Yo creo plenamente en eso. Sigamos. Bueno, esta curiosidad la van a ver en el video la vamos a poner en el canal de YouTube, ahí la van a ver. A ustedes se las mostré hace un momento de que hace unos días hubo un tipo de que hizo una grabación con un dron desde la parte de arriba a un montón de ovejas. Ahora, en sí la grabación no tiene mucho que mostrar, digamos, pero lo que a mí me parece interesante. Tiempo, perdón, no me repaso. Bueno, entonces mi punto es súper interesante. Si uno lo ve así, le diría qué bonito ya. Pero si nos ponemos a analizar bien, mucho de esto, o sea, el movimiento que uno ve de estas ovejas es súper parecido a lo que uno ve cuando observa microorganismos en microscopio. Exactamente. El comportamiento, la forma en que se mueven. Obviamente el video está acelerado. Claro. O sea, porque de hecho cada toma, digamos, del video, cada escena dura entre 4 a 7 minutos, pero en el video dura segundos, ¿no? Entonces está súper acelerado. Pero o sea, lo que se ve en sí es una vista de un dron, un rebaño de ovejas avanzando por praderas, por lugares, alimentándose, haciendo sus cosas de ovejas. Exactamente. Y ahí es donde se parece al avance de los microorganismos. Sí, o sea, se ve exactamente igual a cuando uno analiza microorganismos en un microscopio. El patrón de movimiento, la forma, todo es súper. Sí. Es parecido. Tiene un fluir. Y eso me hace nuevamente pensar y reflexionar de que realmente todo es como una reflexión del espejo contra el espejo. Como es arriba es abajo. Exactamente, o sea, somos lo mismo, solo que a escalas cada vez un poco más grandes. Y al mismo más pequeñas. Claro, o sea, nosotros somos el más grandes hacia abajo o hacia arriba, ¿no? Claro. Cada vez se va haciendo. Obviamente nosotros lo decimos más grande, pero tal vez hay microorganismos mucho más chiquitos de lo que realmente sabemos que hay, que son mundos enteros, son ecosistemas enteros, son universos enteros. Y vuelvo a mi idea de que realmente el universo es como el cuerpo de una persona. O sea, es loco, claro. Es súper... Claro, que el universo sería una célula. Claro. No una célula, tal vez es un cuerpo. Y nuestro planeta es una célula. Exacto. Claro. Nuestro sistema solar. Sistema solar, nuestra galaxia es una... Ahora a mí también me ha puesto a pensar mucho. Y mira, aquí ya vengo con otra curiosidad de las que debía. Si medimos la distancia entre el... O sea, al principio me parece que no tiene nada que ver, pero espérame un ratito porque va a conectar. Si medimos la distancia de un átomo entre su centro, el núcleo y los electrones que lo rodean, para ponerlo en proporción, digamos, es como que más o menos serían 80 kilómetros de distancia. Sí. Si elevamos al núcleo del átomo para que nosotros podamos verlo a ojo desnudo, digamos, entonces el electrón estaría a 80 kilómetros del núcleo dando vueltas. Imagínense ese tamaño, es gigante. Claro, esa proporción es demasiado fuerte, demasiado grande. Por eso, como alguna vez decías, Juan Pablo, hace muchas temporadas, en realidad somos más energía.
no hay nada que nos toquemos porque somos más aire que otra cosa, somos más vacío, ¿verdad? Hay mucho espacio entonces. Y justo me puse a pensar eso entre la distancia entre el Sol y la Tierra y los otros planetas, y saliendo de nuestro sistema solar en relación con otros sistemas solares. Las distancias son exactamente, igualmente locas, igualmente imposibles de recorrer. Entonces eso también a mí me hace pensar que sí, tal vez nuestro sistema solar es un átomo, o sea, en proporción, ¿no? Es un átomo que va constituyendo células, que sería una galaxia, ponte. Una galaxia podría ser una célula, y de ahí vamos avanzando, así es. No sé, me hizo pensar en eso. Sí, puede ser. Ya, vamos. Pues bien, repasamos. A ver si estas referencias de tu talla. Ya. Ya. Dice, vamos. El 2014 se ha descubierto una especie marsupial australiano un poco extraña que se llama Antechinus, me imagino. Bueno, resulta que está en peligro de extinción porque el sexo los deja muertos, literalmente. Los científicos aseguran que grandes cantidades de machos fallecen después de aparearse con el mayor número posible de hembras en sesiones de sexo que duran hasta 14 horas. Y eso nos está llevando a morir de sexo. ¿Sí? Qué loco. Sí. Al menos mueren extasiados. Me imagino. Pero, o sea, no entiendo por qué están en peligro de extinción. O sea, ¿por qué eso los lleva al peligro de extinción? Cansancio extremo. Pero obviamente las hembras. Pero no siempre luego el producto del apareamiento es exitoso. Exacto. Claro, puede ser. Interesante. Ya, sigamos. Y ya. Hay algo muy interesante con las cucarachas. O sea, a mí me parece muy interesante. Si se dan cuenta, las cucarachas resisten todo. Se pueden meter a los lugares más oscuros, más feos, más sucios, más cochinos, más horribles de todo, y nunca les pasa nada, ¿no? Entonces un grupo de científicos, y esta noticia tiene un par de años atrás, un grupo de científicos se puso a pensar por qué es esa resistencia a las cucarachas, y encontraron que en sus cabezas tienen un montón de antibióticos. De hecho les llaman super antibióticos, ¿no? Porque son antibióticos así extremadamente fuertes. Y ya que se terminó, y está o sea, la idea es poder extraer estos antibióticos y encontrar la forma de que nosotros podamos usarlos para enfermedades mucho más fuertes. Claro, para ser más resistentes. Y ser más resistentes, exacto. O sea, tendríamos la resistencia de una cucaracha. A nivel biológico, o sea, a nivel, digamos, de enfermedades que pueden ser una amenaza para nosotros, porque después una bomba atómica no creo que tenga algo que ver con la cantidad de antibióticos que la cucaracha tenga en su cabeza. Tal vez, no sé. Es que te hace pensar por qué realmente una cucaracha es así. O sea, todos sabemos que la cucaracha aguanta todo, pero no sabemos está mal dicho. O sea, no es que aguanta la bomba atómica. No es que si cae una bomba atómica al lado de una cucaracha, la cucaracha sigue normal, ¿no? Igual. Y todos estrellas alrededor. Claro, todos estrellas alrededor y la cucaracha sigue caminando, no. Sino aguanta la radiación. Las consecuencias de la bomba atómica, que es la radiación. Tal vez es por los antibióticos que evitan, bueno, tal vez por eso son super antibióticos, porque evitan de que evitan cosas un poco más allá de lo que entendemos ahora mismo. Como antibiótico mismo. Sí. Ya, interesante. Ya, siguiente, vamos. Bueno, esta bunkericidad, más que bunkericidad, es como una especie de mini noticiero, o sea, mini noticia, porque recientemente, hace unos días, el cardenal Angelo Becciu, que es un clérigo de muy alto rango en el Vaticano, está siendo acusado por cargos que incluyen malversación, blanqueo de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder, por la compra de, bueno, o sea, entre varias cosas, una de las más escandalosas, la compra de una propiedad súper lujosa en Londres con fondos de la iglesia. Tiempo. O sea, como siempre, haciendo sus malentadas. Es un cochinete. Sí, o sea, uno entre miles, porque de hecho de él es el más sonado porque es uno de los cabezas dentro del Vaticano. Claro. De hecho es muy allegado a Francisco, al Papa Francisco. Pero junto con él hay otras 10 personas más que están igual en los mismos líos. O sea, como siempre, maleantes. Como siempre la iglesia metida en lo peor, en cosas así. Está de cabeza, ¿no? Como siempre la iglesia es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Sí. Se está lanzando a niveles vertiginosos la iglesia católica. Por el bien de la humanidad, esperemos que sí. Ok. Ya. En verano, la Torre Eiffel, que mide 324 metros de altura, puede llegar a medir 18 centímetros más por la dilatación. Dilatación, ¿no? De metal. Sí, había escuchado eso. ¿Es todo? ¿Eso es todo? Bien.
Menos de la Porque vos mitad. escuches, no me voy a cortar de decirlo. Digo. Bien. Sigamos. Y ya. Bueno, ustedes ya han visto la mano, bueno, la foto que les he enviado, que parece una mano cósmica, ¿verdad? Ajá. Como Juan Pablo decía cuando la vio, Sí. es una explosión de una estrella en realidad. El Observatorio de Rayos X de la NASA, Chandra, obtuvo las primeras evidencias del movimiento de la nebulosa MSH 1552, así es como se llama esta mano. Los científicos han llamado a la estructura mano cósmica por la forma que ha tomado luego de miles de años de explosión de una estrella, cuya luz a la Tierra llega estaba llegando cuando la civilización maya estaba floreciendo recién. O sea, desde ese entonces ya se podía ver. No a ojo desnudo, pero sí se podía ver. Y realmente tú ves y parece una mano, ¿no? Sí, Parece una mano que está como que queriendo agarrar. Sí, con 5 dedos, tal cual. Sí, Las súper proporciones, todo es realmente impresionante. Ya tenemos el ojo de Dios, la mano de Sí, cósmica. la mano de Dios. No sé. Ya teníamos hace tiempo la mano de Dios. La Tal vez por mano eso no le han puesto, tal vez por eso no le han puesto la mano de Dios, no han puesto Claro. la mano cósmica, porque la mano de Dios ya estaba tomada. Tal vez por eso Cuando se enteren los argentinos van a decir: el universo le hace un homenaje a Diego Armando Maradona. De hecho, y esto va como una curiosidad igual extra, para ir saldando las deudas, de que estaba viendo de que o sea, tenemos más neuronas en nuestra cabeza que la cantidad de estrellas en la galaxia. Ah, Sí, eso había escuchado. Wow, qué bueno. Tenemos un montón de neuronas. De hecho, hablábamos en los anteriores capítulos de la cantidad prácticamente infinita de estrellas que hay Ujú. en el universo, en la galaxia, pero se sabe de que tenemos más neuronas que estrellas en la galaxia. Que de nuevo nos lleva a pensar en lo Qué que bueno, decía sí. Raúl, igual de esto de lo que estaban diciendo, ¿no? De cómo es arriba, es abajo, Ah, claro. todo esto. Ujú. Aguas arriba, aguas abajo. Ya, vamos. Siguiente. Tranquilo, viejo, no Con mi destruyas el último. boliche. 1, 2, Estudio. 3. Ya. En 2012 hubo un proyecto de trasladar una pequeña cantidad de demonios de Tasmania a una isla australiana, igual una isla pequeña australiana, para intentar rescatarlos porque estaban en peligro de extinción. ¿Y por qué? Y esto no entiendo, porque padecían un tipo de cáncer en el rostro. ¿Por qué les daba esto? No sé. ¿Y por qué los trasladaban ahí? Tal vez seguro donde vivían como que afectaba más y los querían llevar a otro lugar para que no se extingan los demonios de Tasmania. Claro. Resulta de que el experimento ha sido un total fracaso tiempo, porque en esa isla estos demonios de Tasmania se han devorado a más de 6,000 pingüinos. Y, o sea, entre otros tipos de animales más, en los que como que ha provocado Un desbalance. desastre, claro, un desbalance muy, muy fregado. Están Wow, locos qué esos pena. bichos. Sí, está bien loco. Creo que merecen nomás irse de acá y borrarse de la historia. Ya. No, depende. Hay especies que son. Hay especies que son muy necesarias para controlar otras Sí, especies. sí, no estoy jugando. Sí, no, es broma. No, Bueno. no creo. Bueno, Ya. Sigamos. bueno, Ya. bueno. Bueno, el Día de los Inocentes 2007, Google envió un correo electrónico a sus empleados diciendo que una serpiente, una boa, ¿no? Una pitón, estaba suelta en su oficina, pero no era una broma. ¿En serio? A ver, otra Sí. vez. El 2007, Google manda un correo electrónico a sus empleados diciéndoles: hay una boa suelta en las oficinas. Pero no era una No era broma, broma. no era un chiste del Día de los Inocentes, era de verdad. Qué locura. ¿Y sabes en qué acabó? No tengo nada más. Yo pensé, No que tengo- yo pensé que ibas a decir que el Día de los Inocentes les mandó un correo a todos diciéndoles que todos estaban despedidos. Pero esto de la boa está peor, la verdad. Y me todos están despedidos. No, no es un chiste. Sí. Qué loco. Ya. Bueno, continuemos. Ahora les voy a hablar sobre cuál es la razón, cuál es la verdadera razón, se podría decir, por la que los humanos somos la especie dominante acá ¿Sigues con tu el planeta humanismo? Tierra. ¿Sigo qué? Con tu humanismo. Sí, sigo y voy a seguir porque realmente o sea, son temas que me encantan, que me Ok. parece que te vuelan la cabeza y nos hacen entender a nosotros mismos como especie. Y esta verdadera razón por la que los humanos somos la cabeza, digamos, la punta de la pirámide, al menos en este planeta, dentro de las especies, porque yo, como siempre digo, creo que muchas veces nos creemos más de lo que realmente somos, pero una de las razones es la cocina, así como la escuchamos. Claro. El desarrollo de la cocina, de la gastronomía, podríamos ok. decir, ha sido uno de los
desencadenantes para que hoy en día podamos estar haciendo lo que hacemos, para que estemos donde estamos y no estemos junto a los otros animales colgados en un árbol buscando frutas para comer en el día. Claro. Es que es una especie de laboratorio. La cocina sí. De hecho, hemos hablado creo de eso alguna vez, ¿no? ¿O no? No recuerdo. No, es que en sí la cocina son procesos químicos. Claro. Y que es prácticamente como un laboratorio en el que se van haciendo pruebas y nos vamos beneficiando de los resultados que salen de ahí. Uh-huh. Ahora, ¿cómo interviene la cocina? O sea, ¿en qué punto está la cocina dentro de todo este juego? Básicamente a que está súper ligada a la energía. Y la energía es básicamente uno de los protagonistas principales en el desarrollo como especie, ¿no? La energía en la manera en la que la consumimos y la energía como, no puedo decir herramienta, como recurso que nos ha permitido progresar todo lo que hemos podido progresar, ¿no? O sea, de hecho podríamos decir de que la energía es la clave del dominio mundial que tenemos ahora mismo como especie. Y aquí va una curiosidad extra. Ya, creo que ya estoy terminando de purgar todas mis venas. Que debías purgar. De que un ser humano en reposo requiere la misma cantidad de energía que un foco incandescente. O sea, el foco con la... ¿qué se llama eso? ¿Filamento? Con el filamento de 90 watts. 90, 100 watts. Oh, no es tanto. No es tanto. Pero, no, o sea, un ser humano en reposo. Claro. Necesita esa misma cantidad de energía para sostener el metabolismo. Claro, para mantenerse vivo. Para mantenerse vivo, claro, para poder respirar y no morirnos. Ahora, la cantidad que un humano promedio en un país desarrollado, la cantidad que utiliza un humano promedio se acerca a 100 veces esta cantidad. De hecho, se estima de que el estadounidense promedio consume más o menos unos 10.000 watts de potencia. Esto, o sea, es la energía requerida para movernos, para hacer nuestras actividades, trabajar, construir, cultivar alimentos y todas las cosas que hacemos actualmente, ¿no? Ahora, esta diferencia comparada al resto de las otras especies es totalmente, o sea, es mucho más grande, ¿no? Nuestro consumo de energía es mucho más grande y creo que desde ahí se puede empezar a explicar mucho sobre nosotros, sobre nuestra biología, sobre nuestra civilización y cómo todo esto ha empezado a prosperar, digamos, en una forma de estilo de vida que nos ha diferenciado totalmente del resto de los animales. O sea, podríamos decir, ya como que respondiendo a la pregunta que nos hicimos en un inicio, ¿cuál es la verdadera razón por la que los humanos somos la especie dominante? Por la capacidad de gestionar la energía que hemos conseguido, ¿no? O sea, la capacidad que hemos conseguido para gestionar la energía. Gestionar la energía en el sentido de cómo la consumimos, cómo la obtenemos y lo más importante para mí, la capacidad de poder almacenar la energía. Porque al final igual los animales pueden consumir, pueden conseguir energía, pero es complicado para ellos almacenarla. O al menos almacenarla en las cantidades que nosotros tenemos la posibilidad de almacenarla, ¿no? Ahora, todo esto, toda esta nuestra relación de la humanidad con la energía se remonta hace cientos de miles de años, cuando prácticamente los primeros hombres que estaban ahí con sus taparrabos sin poder comunicarse y sin poder hacer mucho, descubren el fuego. Cuando, como se tiene la típica historia, ¿no? De que cae un rayo a un árbol y se prende fuego y ahí como que todos empiezan a bailar como locos alrededor de ese fuego. De ese fuego, claro. Entonces, es desde ahí, se podría decir, el punto donde empieza la relación del humano con la energía como tal. Porque desde ese momento es que el humano se da cuenta que existe el fuego y empieza a buscar la forma de generar fuego de forma intencional, ya no de forma accidental, ya no que el fuego sea consecuencia de un evento natural, de un evento fortuito,
sino que sea consecuencia de un proceso desarrollado mediante el cual se consigue obtener la generación del fuego, ¿no? Entonces, una vez que los primeros hombres logran controlar, logran dominar el fuego, es cuando se dice de que, de hecho, o sea, hay varios antropólogos de que dicen que ha sido el fuego el que realmente ha modificado nuestra biología, el que nos ha la biología misma del hombre como tal, ¿no? Porque cualquier cosa que permite a un organismo adquirir energía de forma más eficiente tiene efectos en la trayectoria evolutiva como tal de ese organismo. Porque de hecho, como dijimos, la energía es lo que nos mantiene con vida en este planeta, y no solo a los humanos, sino en general a todas las especies. Claro. De hecho, alguna vez escuché decir de que si realmente existiera Superman, no lo tendríamos que usar como un defensor de la justicia y para sino como un generador de energía. Sí, claro, como un tipo con semejante fuerza y que no se cansa nadie, súper resistente y demás. Entonces lo pondríamos a una especie de turbina que la haga girar para que genere energía para todos y todos seamos felices. Y con eso se acaba el crimen, se acaban las desigualdades, se acaba todo. O sea, y el tipo lo ponemos a trabajar. No, nada más. Como al ratón de laboratorio a dar vueltas ahí en una. Sí, algo así. Impuesto a los kryptonianos. De hecho, sí. O sea, me parece que sería más lógico. Ese sería el verdadero uso que podríamos. O sea, el mejor uso que podría tener Superman para la humanidad. Y es que ahí está, creo, la clave de que el uso de la energía, o sea, el uso eficiente de la energía, multiplica de forma exponencial los resultados que puedes tener. Porque en este caso Superman, o sea, siguiendo el ejemplo este medio chistoso, claro, medio totalmente chistoso, es, si lo usamos como se lo usa en los cómics, estás hablando de, o sea, estás utilizando el tiempo que tiene Superman en el día, que es el mismo que tenemos todos. Tiene 24 horas, solo puede hacer una cosa a la vez. Claro. Por más que sea Superman, no puede pelear con 10... No puede dividirse. No puede pelear contra 10 villanos alrededor del mundo. Solo puede pelear contra uno en un espacio determinado y un tiempo determinado. Claro. Pero si le das el otro uso, multiplicas la capacidad, el poder que tiene, y eso hace que tus resultados sean exponenciales y no tengan, o sea, no sean resultados lineales, sino resultados exponenciales. Ahora, continuando con el tema, el fuego nos ha ayudado a desarrollar lo que ha sido la cocina. Y ahí es cuando la cocina se vuelve igual en un componente bisagra en la evolución misma del hombre, ¿no? Porque lo que nos permite la cocina es transformar la energía disponible en comida. Claro. O sea, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, todo lo que son nutrientes que nuestro cuerpo necesita, son más fácil de asimilarlos cuando están cocidos o cuando están calientes. Entonces, ¿eso qué permite? De que nuestras enzimas digestivas trabajen de forma más eficiente, de que extraigan las calorías de forma más rápida y que podamos consumir la comida de forma más eficiente. O sea, cocinarlo es prácticamente como predigerirlo. Alguna vez escuché eso, que decían exactamente, la cocina es como una especie de segundo estómago, o un preestómago. Un preestómago. Claro, porque ahí ya estás preparando los alimentos para que puedan ser ingeridos y asimilados, o sea, sus nutrientes sean asimilados de forma mucho más veloz que si los comeríamos crudos, por ejemplo. Claro. Entonces, ya todos los, o sea, estos científicos estudiosos de este tema creen de que esta energía adicional, este proceso que le daba energía adicional, o sea, este proceso de la cocina, ha permitido que en nuestra evolución se desarrolle todo lo que son nuestros intestinos, más que todo el intestino grueso, que obviamente el intestino grueso es de donde prácticamente extraemos toda la, digamos, el proceso más importante en la extracción de nutrientes cuando comemos algo, y eso está totalmente ligado al crecimiento del cerebro, porque mientras más nutrientes el humano podía consumir, mejor cerebro podía tener. Claro, mejor cerebro podíamos tener.
y mientras más le dábamos al cerebro, el cerebro pedía más, o sea, un cerebro hambriento de energía, porque un cerebro más desarrollado nos daba más condiciones de sobrevivir en entornos más peligrosos. A los que no estábamos adaptados. A los que no estábamos adaptados, pero que gracias al crecimiento del cerebro hemos podido desarrollar. Mejor. Y eso ha hecho que nuestros genes digan, aquí está, o sea, aquí estamos encontrando un aliado, que crezcan los intestinos, y para que crezcan los intestinos y nuestro cerebro necesitamos más alimentos, no más comida. Y más, o sea, podíamos conseguir mejor energía, y ya no pensemos la comida como comida, sino pensemos la comida como energía, así como la batería que necesita nuestro celular, así como el combustible que necesita nuestro vehículo. La comida es energía que los humanos necesitábamos para hacer nuestras cositas, para funcionar, para estar prendidos, para crecer en este caso. Claro, o sea, para evolucionar. Entonces, por eso la cocina, o sea, sin la cocina más bien, no hubiéramos podido llegar hasta donde estamos, porque hubiéramos tenido que estar limitados a comer alimentos crudos, los cuales tenían un proceso de asimilación de nutrientes mucho más complejos de lo que realmente tenemos ahora con lo que son los alimentos cocidos. Entonces probablemente igual nos hubiéramos quedado con cerebros más chicos, con capacidades mucho más limitadas, y por eso digo de que si no hubiera sido la cocina, tal vez seguiríamos colgados de los árboles buscando cómo alimentarnos con las frutas que alcanzamos por el largo de nuestro brazo. Ahora, a medida que los cerebros han ido creciendo, como que se creó un círculo de retroalimentación positiva, ¿no? Porque mientras más, o sea, mejores cerebros teníamos, nos volvíamos mejores cazadores y mejores inventores de herramientas que nos facilitaban la vida, que nos facilitaban obtener alimento. Ahora, todo esto nos llevaba a encontrar mejores maneras de tener acceso a las calorías que en aquel entonces estaban regadas por donde veías, ¿no? O sea, todo era naturaleza, veías animales, eran calorías, veías plantas, eran calorías, veías todo dibujo animado, así que ves ves a una vaca y le empiezas a ver como un filete, ¿no? Un filete, ¿no? O como Mero cuando va se imagina, ¿no? Que está en un mundo lleno, o sea, que todo es chocolate, y muere un conejo que está ahí saltando. Era literalmente eso, pero no era chocolate ni comida, claro. O sea, ni un filete sabroso, sino era energía. O sea, el humano estaba rodeadísimo de energía. O sea, los animales que veía eran calorías, las plantas que veía eran calorías, los frutos de las plantas eran calorías, todo era calorías. Entonces eso, la evolución, todo engorda. Todo, sí. O sea, la evolución de nuestros cerebros nos ha permitido ser máquinas que aprovechen no al 100%, pero que aprovechen mucho más esos recursos que tenían a su alrededor. Cosa que nos diferencia totalmente de todos los otros seres que no podían aprovechar la energía a este nivel. Ahora, cuando se añaden neuronas al cerebro mamífero, la inteligencia aumenta exponencialmente, no aumenta linealmente. Y esto es un dato científicamente comprobado. Aumenta exponencialmente. Exponencialmente, no linealmente. De hecho, las conexiones. Claro, hay más conexiones que se empiezan a potenciar. O sea, empieza la sinergia, digamos, ¿no? Una neurona no es solo una conexión más. Claro, no es un 1 más 1, sino es una unión de sinergias. Ajá. Ahora, esto cada vez como que nos hacía más hábiles para aprovechar los recursos que teníamos a nuestro alrededor, como ya lo veníamos diciendo, ¿no? Y ya empezamos a apuntar no solo hacia lo que era el aprovechamiento instantáneo de esos recursos, de esa energía, sino que ya empezamos a encontrar formas de almacenar la energía. Y ahí es prácticamente cuando entramos al tema que también hablamos hace varios capítulos atrás en el búnker de la agricultura. El refrigerador. El invento del refrigerador no, sino la agricultura. Ya. Y cómo la agricultura igual ha sido, se podría decir, un boom
para el desarrollo ya de las sociedades como tal, no tanto del desarrollo del humano, sino del desarrollo del humano en sociedades, o sea, de claro, las organizaciones en comunidad. de personas, en comunidad, ¿no? Ahora, o sea, aquí ya empezamos a entrar al tema de la agricultura, y lo que a mí me ha parecido una forma así brutal y súper así como que te explota el cerebro de ver la agricultura, es hacer una comparación, un paralelismo de lo que son los paneles solares, que ahora como especie humana hay muchos lugares donde se tienden, o sea, así campos enteros donde se tienden paneles solares. ¿Para qué queremos paneles solares? Energía, almacenar energía. Para almacenar energía, para primero recibir energía, capturar energía. Eso es lo que no encontraba esa palabra. Yo tampoco encontraba esa palabra. Para capturar energía y almacenarla. Es básicamente esa es la función de un panel solar. ¿Y cuál es la función de un campo de agricultura? Es prácticamente lo mismo. O sea, los campos de cosecha, los campos cultivados de hace 2000 años atrás, son lo que hoy en día hacemos con los paneles solares. O los paneles solares de hoy en día son los campos de agricultura de hace 2000 años atrás. Entonces ya en esas épocas, como digo, 2000 años antes, prácticamente en todo el mundo, o sea, en China, en Medio Oriente, en Sudamérica, en Mesoamérica, en todos los pueblos empiezan a desarrollar la agricultura como tal. Y eso permite ya al hombre como especie no solo aprovechar la energía, ese momento que hay a su alrededor, sino que empezar a almacenarla, empezar a guardarla como un bien preciado, porque al final es eso, ¿no? O sea, es la energía que el humano necesita para seguir viviendo. Ahora, para esto obviamente requerían una gran inversión de energía. O sea, cosechar campos, trabajar campos, perdón, es un gasto energético, digamos, súper fuerte. Entonces los humanos nuevamente vuelven a entrar como a un ciclo, ¿no? A un ciclo virtuoso en el que gastan energía para trabajar campos que les van a dar más energía. Claro. Entonces eso es una rueda que va dando resultados exponenciales, no va dando resultados lineales, ¿no? No sé, por ejemplo, por decir, esto es algo que me estoy inventando, tal vez una persona puede trabajar 1 metro cuadrado por día, pero ese metro cuadrado por día puede alimentar a 10 personas, no solo a esa persona. Entonces debe haber alguna relación así que indiquen esa conexión directa, esa proporción directa, y eso es lo que ya empieza a otorgar a las sociedades el desarrollo como tal, ¿no? Ya de ciudades y todo. Entonces al final los campos son lo que dijimos, ¿no? Son como los paneles solares quieren producir granjas de energía. Claro, los campos de agricultura son paneles, se puede decir, que producen energía para ese entonces, ¿no? ¿Qué dijiste, perdón? Granjas de energía. Claro, son granjas de energía. Son exactamente granjas de energía. No son granjas de arroz, de trigo, sino son granjas de energía. Ahora, como decías, en realidad todas las granjas de arroz, de trigo son granjas de energía. Son granjas de energía. Ahora, un ganadero, o sea, no un ganadero, un campo de ganado es granja de energía. Claro, es energía. O sea, es que es traumante. Ahora, si empiezas a verlo así, como dices, te ves rodeado de energía también, aún ahora. Todo es energía. Es pues súper loco, y además eso energía. simplifica harto las cosas, porque para los compas que nos están escuchando, las kumas también que nos están escuchando por ahí, que quieren perder peso, es básicamente eso, digamos, cuando te sobra, estás pasado de peso, es como que has acumulado mucho en tu banco. Porque tienes un consumo excesivo tienes de mucha energía. grasa ahorrada, ¿no? Mucha energía ahorrada. Claro. Y para perder peso lo que haces es generar un déficit de consumo de energía, calórico. o sea, comer menos. Claro, es déficit calórico. Entonces, exacto. O sea, y la energía. Y ahí hay alimentos que que te aportan más calorías y otras que menos. Entonces, por eso es importante como que checar el valor nutricional en la caja de los productos que te estás tragando, digamos, ¿no? Claro. No por nada vienen con esa información. Claro, no por nada vienen con eso. Y, como digo, o sea, lo que uno quiere, cuando uno quiere bajar de peso, lo que tiene que hacer es entrar en un estado de déficit calórico. ¿Qué significa eso?
consumir menos calorías en el día de lo que realmente gastas. Si gastas, o sea, tienes que hacer lo contrario día, que haces con tu plata, digamos, ¿no? Exactamente, tienes que hacer lo contrario. Tienes que gastar más de lo que realmente necesitas. Recibes, ¿no? O sea, es una relación inversa. Claro. Entonces, de hecho, estaba viendo por ahí el hombre promedio, la verdad no he investigado en la mujer, porque obviamente tenemos metabolismos muy van a distintos. bloquear ahora, nos van a bunker cancelados. El consumo promedio de un hombre es alrededor de los 2000 kilocalorías por día. Entonces, nuestro consumo de alimentos debería estar, si queremos bajar de peso, menos que eso. Si queremos mantener peso, estar en eso. Ahora, si queremos subir, ganar, que también hay gente que no necesita igual. Claro, si queremos ganar peso, entonces debería estar sobre eso. Claro. O sea, ya estamos empezando a entrar a una clase de nutrición. Sí, es bien interesante eso. Es súper interesante. Curiosamente, eso igual ya lo saben, se los voy a decir como por 10ª vez que yo soy profesor. Entonces, monitoreando las clases de biología de mis changos, igual en el colegio, obviamente vuelvo a escuchar las clases que recibíamos nosotros, pues los conceptos, ¿no? Y ahí cuando te hablan de las células y de los ATPs, sobre todo, que son energía, es lo mismo que lo que estamos hablando, exactamente lo mismo, ¿no? Son procesos químicos que es a lo que se reduce casi todo en este mundo, es química y electricidad, ¿no? Bueno, al final ya el hecho de poder, se podría decir, controlar la producción de energía, o sea, y esto en forma de cereales como trigo, maíz, arroz, Chocapico, ha hecho que incluso esto se utilice como moneda de cambio, ya no solo como energía almacenada. O sea, ya iba un poco más allá de energía, porque ya lo que podías hacer era con esta energía o guardarla para consumirlo cuando necesites, o sea, cuando venga, digamos, el invierno y no tengas tanta energía disponible. Entonces tú ya tenías tus reservas de energía para no morirte, para seguir viviendo en un nivel normal. O lo que podías hacer es agarrar esta energía almacenada y llevarlo al mercado para intercambiar por otras cosas que no tenías. No sé, tal vez eras productor de maíz y arroz, podías ir a cambiarlo por carne, ¿no? Porque tenías un excedente de energía, entonces podías cambiarlo por cosas que no tenías. O... que eso es súper interesante, porque, perdón si me adelanto a lo que vas a decir, digamos, pero todo esto igual de lo que creo que habíamos hablado de esto, o no estoy confundiendo mis clases igual, de el tener tu terrenito, digamos, ¿no? Con tus papas, tus choclos, qué sé yo, todo eso. Y además tener tu ganado y todo eso, te fuerza, o ha debido forzar al hombre en algún punto a hacer un pienso y comenzar su aprendizaje en lo que es administración de recursos. Entonces, si no puedo tirarme estas cosas hoy porque mañana no voy a tener, entonces tengo que ver cómo hago. Si te comes las vacas que tienes o las matas a todos, en algún punto ha debido pasar eso, me parece, como que han matado a todas sus vacas, ya vamos a tener para todo, y se empieza a pudrir la carne y es como que, oh por Dios, ahora tengo que volver a conseguir y administrar, pues, ¿no? Claro. tus recursos. Y de hecho es lo que se ve usualmente en los gráficos de matemáticas, como las primeras personas, digamos, que ven su ganado y con piedritas empiezan a marcar cuántos animales tengo. Saco uno, Pepito compra 100 manzanas. Intercambian tantos animales por otros de otra especie y cosas así, ¿no? Exacto. Ahora, si te pones a pensar también, pero el hecho que la carne se pudra es porque hay otros microorganismos consumiendo esa energía. También. Claro. O sea, el ciclo no para porque tú no te lo comas. El Rey León. O sea, ya yo lo dejo, no me lo como. No para ahí. No para. Y lo cuido y está almacenado como para que ningún animal venga a comérselo. Es una rueda que no puede, que no para de girar. No para nunca. No para nunca. Y es la vida misma. Y obviamente ahí está también el tema de la ley de la transformación de la energía de Antoine Lavoisier, que dice, ¿no? De que la energía no se crea destruye, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y a eso ya nos podemos remontar hace 15 a 20 mil millones de años que dijimos la anterior vez, de cuando ocurrió el Big Bang, ya hace 4.600 millones de años, cuando el planeta Tierra se condensó como tal a partir del gas. Entonces seguimos siendo esa energía que solo da vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, y que creo que cada vez como que se va mejorando. Como esa plantita que les mostré en ese mini planeta que le llamamos así. Ah, sí. En ese cubículo de cristal, una pecera más o menos. Ah, que estaba encerrada. Sí, vive sola. Claro, perdón, no vive sola, sino se mantiene sola. Ni siquiera la riegan. No la riegan, pero está tapada. Rea sola. Ya, bueno, o sea, al final lo que decíamos de que esta energía almacenada se la puede utilizar, o sea, se la puede
utilizar para... Comercio. No, o sea, sí, primero para guardarla cuando ya no tengas energía, después para intercambiar por otras cosas, puedes reinvertirlo para plantar a tu siguiente cosecha, o sea, como para expandir tu almacenamiento de tu fuente de energía, tus granjas de energía, o para engordar animales que a la vez se convierten más energía, en carne, lácteos, claro. O incluso aquí empieza a entrar el concepto de trabajo, fuerza de trabajo. O sea, al final todo es energía. Al final todo solo se reduce al simple concepto de uso y administración de energía, que hoy en día igual es lo mismo. O sea, el dinero que recibimos también es eso. No nos pagan un dinero por... O sea, como se dice, ¿no? Al final te pagan el dinero por el tiempo que tú estás trabajando en este trabajo. Entonces eso, energía. O sea, todo lo que haces en tu trabajo es con energía. Porque el dinero después lo tienes que... O sea, una parte del dinero tienes que utilizarla para reinvertir en consumo de energía, o sea, en tus alimentos. Claro. Por eso la forma más básica y como que la primera medida que tienes que tomar si crees que el mundo se va a acabar es aprender a sembrar y cosechar tu propio alimento. Es lo primero. ¿No? Así sea vegetarianismo, digamos, como que aprende a sembrar una zanahoria, cuidar, claro. Regar, a tener tu plantita y comprarte zapatitos, ¿no? Pero así. Pero bueno, al final ya todo esto, o sea, todo este desarrollo que hubo ha ayudado a que obviamente las poblaciones puedan expandir más a nuevos territorios, se puedan desarrollar nuevas tecnologías que faciliten para producir más energía, o sea, más comida, y todo esto nuevamente empieza a entrar a un círculo virtuoso, ¿no? En el que la energía solar que captamos a través de la agricultura nos da más recursos para seguir produciendo lo que ya veníamos produciendo. Y este excedente de energía no solo permitía que podamos sostener poblaciones más grandes, o sea, hablar ya de ciudades, imperios incluso, sino de que permitía que incluso no todas las personas ya se tengan que dedicar al cultivo. O sea, no todos tenían que ser agricultores, granjeros, ganaderos, sino de hecho las personas ya podían especializarse en otros temas, por ejemplo, fabricación de herramientas, fabricación de casas, fundición de metales, incluso gobernantes, líderes de opinión, políticos. Y bienvenidos a la raza humana. Protectores de la sociedad. O sea, y así como dices exactamente, es como que gracias a la cocina es que podemos estar donde estamos ahora mismo. Y te agradecemos a ti, cocina, por ser así como esos documentales truchos, ¿no? Que tratan de servir todo como si fuera genial. Pero la verdad es que es muy comercial. Claro, así como que te agradecemos a ti, cocina, por ser la impulsora de la sociedad moderna humana. ¿Sabes? Desde que has mencionado eso, yo empecé a ver energía en todo lado. O sea, también me siento ahora rodeado de energía. Sí, yo igual. Y creo que es algo clave y me parece hasta que pueden entrar ciertos aspectos económicos aquí. O sea, la economía en sí sería es energía. Una regulación de la energía. O sea, de hecho, el estudio de este consumo, de producción y consumo de energía. Que como te digo, si te das cuenta, al final lo que las personas querían era comida. O sea, remontándonos hace un montón de años atrás, cuando empezaron a dominar el fuego, lo que querían ellos era comida, y ya empezó a utilizar el fuego para producir comida, ¿no? Y eso era producir energía. Y al final esa comida se empezó a convertir incluso como moneda de cambio. O sea, esa energía empezó a transaccionarse en algo físico. Y hoy día estamos viviendo nuevamente algo parecido con el tema del Bitcoin, que al final el Bitcoin no es más que energía. No es una moneda tangible, concreta. Es energía con la que se transacciona. O sea, yo quiero comprar tal cosa en Bitcoins, prácticamente estoy transaccionando con energía. Porque de hecho igual he sabido de que los Bitcoins se generan en base a... O sea, se apoya en los servidores que funcionan para minar, no sé, los datos, algo así, y que los servidores funcionan ¿con qué? Con energía. Claro. Está mucho más complejizado ahora, pero volviendo a su base más básica es eso. Es energía. Buenísimo. Todo es energía, muchachos. Escuchar Búnker al aire es energía. Tú eres energía. Hacer el Búnker al aire es energía. Claro. Estar sentado sin hacer nada es energía.
Es consumo de energía. No, porque también consume. Mantener el metabolismo. Pensar también te consume energía. La otra vez estaba viendo eso igual curiosamente porque, vaya, todo este tema de la energía, igual ya lo había igual reflexionado y estaba viendo esto y entre las curiosidades, digamos, de la energía, o sea, ya que están, seguro igual los has invitado a los que están escuchando a pensar en energía en términos así. Técnicamente puedes adelgazar pensando. Sí. Porque estás consumiendo energía. Pero no se ilusionen tanto porque no es tan guaso. O sea, no consumes tanta energía. No, además tendrías que consumir un mínimo de alimentos por día, claro, para que solo pensando. Que pensar así como que muy guaso. O sea, pero sí es un hecho que cuando, digamos, por ejemplo, realizas procesos intelectuales más pesados, por ejemplo, puede sonar una estupidez, pero leer un tipo de letra bien intrincada, digamos, y bien ilegible, es pues un proceso. Por eso no escriben, digamos, textos largos con letras súper adornadas ni nada, digamos, porque cada vez que tienes que leer tienes que realizar el trabajo intelectual de interpretar esto. Claro, y le consume energía a tu cerebro. Exacto, y mientras leas por ahí textos más pesados, más largos o cosas así, mientras haces procesos intelectuales más complejos, te cansas porque estás consumiendo tu energía. No es como que te aburres, te cansas. No es así como cuando estás digo, ya empieza a humear tu cabeza directamente, es por eso. Pues. Buenísimo. Me han gustado mucho los temas de los dos. ¿Cuál te gustó más a ti? A mí también me gustó ese. Esto ha sido todo. Eso es todo, ¿no? Sí, eso es todo. Entonces yo ya me despido. Si les gustó el programa, no olviden suscribirse, recomendárselo a sus amigos. Si no les gustó, no olviden suscribir a sus enemigos y recomendarlos a ellos. Nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión del Búnker. Gasten energía y denle al botón de suscribirse. También síganos ahí en nuestra página de Facebook. Ahí siempre estamos poniendo igual varios temas interesantes. Nos vemos en la siguiente. Ha sido un gusto como siempre estar con ustedes, muchachos. Oscar, Juan Pablo, por escuchas. Nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao.